En esta mañana le damos la bienvenida, Iglesia de Cristo, Iztapalapa, Torre Fuerte. Les da la bienvenida a nuestros amigos, hermanos de Facebook Live. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que el Espíritu Santo de Dios está hoy en sus hogares, está hoy en esta casa, en el nombre de Cristo Jesús. Y juntos vamos a exaltar, vamos a adorar, vamos a regocijarnos delante de la presencia de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos pueden decir amén los que estamos aquí en casa? ¿Cuántos podemos dar un gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Hoy levanta tu mano derecha y comienza a adorar a Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos la gloria, te damos la honra, Cristo. Levantamos nuestras manos.
exaltar el nombre de Cristo. Gloria sea tu nombre, Padre. Hoy declaramos que tú estás en este lugar y que tu bendita presencia está aquí, Señor.
espiritual, la palabra de Dios dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Así que hoy Dios nuestro Padre está en este lugar, escuchando tu alabanza, viéndote cómo te gozas, cómo haces vil y menospreciado aún delante de nuestro Dios, porque ciertamente lejos de Él tú y yo no somos nada, pero hoy estamos aquí para exaltar el nombre que es sobre todo nombre, del Rey de Gloria, Jesucristo. Te exaltamos, Padre.
Yes.
en tu hacedor, en tu rey. Dar una ofrenda de palmas a Dios Todopoderoso. Exaltamos. Bendiciones, hermanos. Un placer saludarles. Vamos a tomar nuestro asiento. No salgamos de la presencia de Dios. Nos hemos gozado en la alabanza. Hemos cantado con todo nuestro corazón al Rey. Y qué bendición que hoy estemos en su casa. Damos gracias a Dios por este tiempo maravilloso. Y le damos la bienvenida a nuestra hermana Alicia Chulia. Bienvenida, Alicia. Gracias a Dios por tu vida. Le acompaña María Teresa Valdés. Gracias a Dios también por tu vida, Tere. Y está con nosotros Lourdes Pérez. Le damos la bienvenida también. Está un poco distraída, pero le damos la bienvenida en el nombre de Jesús. Gracias a Dios. Y la bienvenida a todos nosotros, ¿verdad? También. Gracias a Dios. Sabemos que a veces hay semanas difíciles, complicadas, pero es una bendición el que hoy podamos venir a la casa del Señor. Saber que hay alimento espiritual, saber que como familia tenemos una casa. Y gracias a Dios también porque pues aquí encontramos el alimento, desde la alabanza, la palabra, la administración. Y qué hermoso es que vengamos con un corazón dispuesto, porque dice la palabra de Dios que el que se acerque a Dios siempre crea que Él está. Que no dudemos, que nuestra fe sea esa, ¿verdad? Que aunque no vemos a Dios, sepamos que Él está aquí, en el nombre de Jesús. Y le damos la bienvenida también a todos los que están a través de Facebook Live. Bendecimos sus vidas, bendecimos a cada familia, bendecimos a las familias que están en Estados Unidos y a cada familia que está aquí en México, que por alguna circunstancia no ha podido venir de una forma presencial a casa, ¿verdad? Pero les damos la bienvenida y gracias a Dios por la vida de todos nosotros. Escuchaba que estamos en tiempos difíciles. El pastor nos ha predicado sobre el anticristo, ¿verdad? Y decíamos que el anticristo, el espíritu del anticristo ya está. Ya está el espíritu del anticristo rondando toda la tierra. Pero antes de que aparezca el anticristo, Jesucristo viene por su iglesia. Jesucristo aparece antes que el anticristo y viene por su iglesia. Una iglesia que esté preparada, una iglesia que constantemente se esté lavando sus vestiduras, una iglesia que se llene del aceite de la presencia de Dios. Y hablábamos de la canción "Oh moradora de Sión", ¿verdad? Moradora de Sión. Y muchas veces nos preguntamos, ¿qué es Sión? ¿Quién es Sión? ¿O por qué Sión? Todos sabemos qué es Sión. Levantemos la mano quienes sabemos qué es Sión. Muy pocos, ¿verdad? Y a veces cantamos y a veces leemos moradora de Sión. ¿O qué es Sión? Sión, en el Antiguo Testamento vemos a un Abraham que sale de la tierra donde estaba con su parentela y camina rumbo a Canaán. Porque Dios le muestra, ¿verdad?, que siga adelante y Él le dirá en dónde va a morar. Pero recordemos que iba con su sobrino Lot. Y cuando ven que hay pleito entre ellos, deciden separarse y Abraham le dice a su sobrino Lot: escoge para donde tú te vayas, yo me voy al otro lado. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Si tú te vas al oriente, yo me voy al occidente. Y Lot escogió irse a Sodoma y a Gomorra, ¿verdad? Le pareció atractiva esa ciudad y pues se fue al otro lado Abraham. Y ahí es donde vienen muchas cosas que vemos en Génesis y que al final, cuando Dios le pide el sacrificio de su hijo Isaac, él sube un monte y en ese monte lo va a sacrificar. Ese monte
Hoy es Sión. Ese monte es Sión. ¿Y qué sucedió con Sión? En ese momento no había nada. Encontró por ahí una piedra y ahí iba a sacrificar a su hijo. Hoy en día, ahí está construido el templo donde está la cúpula de los musulmanes. Y adentro de esa cúpula de los musulmanes está esa piedra. Ahí la están cuidando. Pero si nos vamos al tiempo de Salomón, ahí se construyó el templo para adorar a Dios. Y ahí descendía la presencia de Dios. Y ese lugar fue destruido ya 2 veces. Se destruyó antes de que estuviera Cristo y Herodes lo volvió a levantar. Y ese monte estaba un poco como que en pico y ese Herodes hasta lo mandó a cortar un poco, hizo una construcción de un plano perfecto y volvió a construir el templo. Y dicen que estuvo mucho mejor que el primero. Pero ahí es donde Jesús, cuando nace, encuentra ese templo activo con sacrificios, entregando esos sacrificios y en activo el sacerdocio. Y ese es el monte Sión. Por eso dice, oh moradora de Sión. Sión es Israel. Sión es donde está la ciudad amurallada. Sión es donde reinó el rey David. Sión es donde estuvo el patriarca Abraham. Sión es donde iban a sacrificar a Isaac. Sión es donde hoy dicen los musulmanes, este lugar es mío. Sión es donde se espera la reconstrucción del tercer templo. Y cuando se llega a Sión, se mira en alto, porque Sión es un monte. Por eso era muy difícil conquistar a Israel. Porque Israel se encuentra en un monte, en lo alto, y ahí está el templo, y ahí se espera que viene el Señor. Ahí va a venir el Señor para reinar. Y qué tremendo que Él quiere reinar y vivir otra vez con nosotros. Es impresionante, ¿verdad? Por eso decimos la ciudad dorada. ¿Por qué la ciudad dorada? Porque Israel, ninguna de las estructuras o construcciones de Israel puede llevar pintura. Como un decreto, se puede decir, para todo el que habita Israel, hace su construcción y la debe de como que aplanar, diría yo, pero son piedras que salen de la tierra de Israel que son doradas. Entonces todas las construcciones tienen ese aplanado, se puede decir, pero son piedras que se ven de lujo y que cuando sale el sol, la ciudad, toda Jerusalén se ve dorada. Por eso es la ciudad dorada. Y cuando se atardece, cuando se va a meter el sol, vuelve a hacerse dorada toda la ciudad. Por eso es que es la ciudad dorada y dicen que es la más bonita de todo el mundo. Entonces todos sabemos que es Sión. Sión es el monte. Sión es donde está Jerusalén. Sión es donde está el templo y donde la presencia de Dios desciende. Y digo desciende porque el Señor es fiel con su pueblo. Amén. Y Él es fiel con nosotros también. Nosotros somos la Sión espiritual. Porque el Señor prometió y dijo, la verdad no los dejo solos, sino que el Espíritu Santo queda con ustedes. Y donde ustedes me adoren, ahí voy a estar yo. Y le damos la bienvenida al Espíritu Santo. Y que el Espíritu Santo llene esta casa, decimos, de su gloria, de su presencia. Y que ahí donde estamos sentados cada uno de nosotros y donde están las familias que nos están viendo, el Señor llene también nuestra casa, que llene nuestro corazón, que llene nuestra alma, nuestro espíritu de su presencia. Y que ninguno salga igual que como ha llegado. Que Dios nos hable esta mañana, que Dios nos ministre, que Dios haga grandes cosas en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y damos gracias a Dios por este tiempo que decimos, a veces hay afanes, siempre hay cosas que hacer, pero te felicito porque has escogido venir a la casa del Señor.
Y aquí el Señor, de una forma poderosa, no entendemos cómo lo hace, pero Él limpia nuestras vestiduras. Él nos pone aceite fresco a cada uno de nosotros. Y sabemos que el Señor lo hace. Y Él nos ha sellado con el Espíritu Santo, para que cuando venga el día malo, estemos preparados. Y decimos, ¿ya está el día malo? Ya está el día malo. Es triste ver cómo están sucediendo cosas impresionantes en todo el mundo. Y todos en rechazo a Jesús. Están sacando de los hogares a Jesús. Están sacando de sus vidas a Jesús. Porque piensan que Jesús ya pasó de moda. Bendito sea nuestro Dios. Bendito sea Jesús. Porque aquí hay un pueblo en Iztapalapa que le da un lugar especial. Y que está en nuestros corazones. Y que lo reconocemos como nuestro Dios y nuestro Salvador, y que para nosotros no hay otro. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, y bienvenido sea el Espíritu Santo este en el nombre de Jesús. Le damos un aplauso. Gracias a Dios. Y le doy un aplauso a Gracias a Dios. Bueno, gracias a Dios. Vamos a tomar nuestra Biblia, vamos iniciando, ¿verdad? En este bendito domingo maravilloso, gracias a Dios. Hoy he notado que cuando llueve al otro día la gente no va a la iglesia, ¿verdad? Normalmente la semana pasada estábamos repletos, hoy gracias a Dios, ayer llovió bastante y hoy veo que como que la gente no le dieron ganas de levantarse, como que algunos se quedaron ahí dando fruto, ¿verdad? Retoño ahí en la cama probablemente descansando. Qué rico, qué bueno, ¿verdad? También a veces se antoja quedarse en camita un buen rato más, pero gracias a Dios por todos ustedes que están acá y por todos los que están conectados también a través de Facebook. Les damos la bienvenida nuevamente. Bueno, la semana antepasada, antes que viniera el profeta que estuvo acá la semana pasada, estábamos viendo la primera parte del ocultismo. Porque es importante que el pueblo de Dios conozca el ocultismo. El ocultismo ya sabemos que es algo oculto que está sucediendo y que lamentablemente podemos verlo desde este punto de vista, que desgraciadamente mucha gente ha caído por causa del ocultismo. Y sabemos que el ocultismo no es cosa de estos días nada más, sino que vamos a recordar que a lo largo de toda la historia humana, desde tiempos antiguos, el hombre se postró, ¿verdad?, ante falsos dioses. Esta es una realidad. Cuando nosotros vamos a los libros de historia, vamos a encontrar, ¿verdad?, que a lo largo de la historia del ser humano, el hombre adoró imágenes, adoró ídolos. Podemos ir a la cultura azteca y vamos a encontrar que se tenían diferentes tipos de dioses, como Huitzilopochtli, tenían allí, ¿verdad? Tenían a la Coatlicue, que es la que hoy es la Virgen de Guadalupe, y estaban otros más que de alguna manera eran ídolos. También en el Perú, por ejemplo, estaba el culto a la Pachamama, que es a la Tierra Santa. Hoy actualmente es parecido el círculo de amar a la tierra. Y lo encontramos, ¿verdad?, en ese servicio, en ese culto que se le rinde en cierta manera de la Pachamama hoy a la madre naturaleza, que algunos le llaman, que es exactamente lo mismo que hoy está sucediendo, es decir, el culto a esas deidades que en otro tiempo ya existieron. Podemos encontrar en Egipto, por ejemplo, que se adoraban diferentes dioses en diferentes etapas y diferentes formas, ¿verdad?, en las que encontramos a Anubis, que era una especie como de perro galgo, ¿verdad?, con cuerpo humano. Encontramos seres que eran monstruosos ante nuestros ojos, ¿verdad? En la cultura griega no nos vamos tan lejos, simplemente el Minotauro, que eran semidioses, dioses, ¿verdad?, que eran seres que fueron adorados, cíclopes fueron adorados, que otro tipo de animales y seres, ¿verdad?, que de alguna manera. Pero recordemos que tiempo más atrás también había culto y adoración, por ejemplo, a la luna. La luna se ha adorado por miles y miles de años, en la adoración a la luna. Por eso es que de alguna manera hoy hemos visto que ese culto de adoración a la luna continúa de alguna forma. En algunas religiones todavía continúan adorando a la luna,
al sol, a las estrellas, ¿verdad? A los animales incluso también se les ha adorado de una manera tan tremenda. Esto es importante porque todo esto vamos a saber a través de la palabra del Señor, que es abominación a los ojos de Dios. Hoy, por ejemplo, podemos encontrar todavía este tipo de imágenes de la luna y del sol o de las estrellas adorados, y que de alguna manera, ¿verdad?, son metidos en nuestras casas. Nos venden en las artesanías y está un sol, está una luna y lo llevamos a la casa porque se ve bonito, porque creemos que se ve bien, va con mi decoración, queda muy bien, en fin, y lo metemos, pero no nos damos cuenta que quienes lo llevaron en adoración realmente, ¿verdad?, son grupos que ya conocen para qué están sirviendo ese sol y esa luna, ¿verdad? Por eso es que es importante ver desde dónde estamos partiendo con este tipo de abominaciones. Cuando hablamos de algo abominable, hablamos de algo que produce ganas de vomitar. Es un vómito, lo decíamos hace 15 días aproximadamente, que eso es lo que precisamente sucedió, ¿verdad? Que el hombre, ¿verdad?, ofendió a Dios a tal grado que estas cosas que el hombre hace son abominación para el Padre, son abominables a Él. Entonces, por eso es abominable, porque es asqueroso delante de Dios, perdón la expresión, pero es asqueroso delante de Dios lo que el hombre está haciendo para acercarse a esas potestades, a esas abominaciones. Por eso Jehová le llama abominaciones a la brujería, a la hechicería, a todo lo que tiene que ver con el satanismo, y que desgraciadamente hoy en nuestros tiempos este tipo de cultos o de servicios de alguna manera se han metido en la casa, en el hogar, en la familia, de una manera tan impresionante. Tú prendes la televisión y encuentras un brujo, un agorero: ven conmigo, yo te leo las cartas, ven conmigo, te va a ir bien, te hago un amarre, te hago un conjuro, y la gente prefiere gastar 21,000, 31,000 pesos en un amarre, en una situación así, ¿verdad?, que buscar al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo el ocultismo es precisamente traer al corazón de la gente, no a Dios, sino a dejar a Dios del corazón de la gente. Por eso es que de alguna manera normalmente nos venden la idea de que si tú vas a una limpia, esa limpia te va a hacer bien, esa limpia te va a hacer bien, ¿verdad? Que pasarte es pasarte pirul, es pasarte a lo mejor una rosa, es pasarte, echarte aguas aromáticas, ¿verdad? Y creer que eso ya es una limpia, pasarte un huevo, ¿verdad?, prácticamente por todo el cuerpo. Todo ese tipo de cosas son los que han desviado la atención de la gente del verdadero Dios. Por eso es que la importancia que Dios pide que nosotros hagamos, que estos cultos paganos, ¿verdad?, que se ofrecían en cierta manera a los dioses antiguos, que nosotros debemos de saber que conocemos a un Dios, al Dios Todopoderoso, ¿verdad?, que en su honor nosotros debemos aprender lo que Él nos ha dejado a través de su bendita palabra, que es lo que a Él le agrada. El grave problema de mucha gente es adorar a mi manera, a mi forma, a lo que yo creo, a lo que me han dicho o lo que yo quiero hacer. Es decir, hay quienes dicen: yo adoro a Dios a mi forma, yo adoro a Dios a mi manera, yo adoro a Dios a como yo creo, a lo que yo entiendo. Pero ciertamente no debe de ser a como yo quiero ni a como a mí me acomoda, sino tiene que ser mi adoración, mi servicio, mi culto a Dios, tiene que ser como le agrada a Dios. Ese es el grave problema de muchos, que no podemos entender cómo a Dios le agrada, ¿verdad?, que se le adore a su propia manera. Y lo vemos en el caso de Caín y Abel. Ustedes se recuerdan cuando Dios pidió a ambos, seguramente les pidió, ¿verdad?, una ofrenda. ¿Y qué fue lo que hizo uno? Llevar una ofrenda de verdura y de cosas similares. Y el otro, que llevó una ofrenda agradable a Dios, que le gustó y que le dijo: está excelente, esta me encanta. Y la otra no le agradó tanto, y a pesar de que eran los mejores vegetales, a pesar de que eran hermosos, yo me imagino grandes, enormes los vegetalotes, a lo mejor muy sabrosos, ¿verdad?, para hacerse un jugo o algo, pero no le agradaban a Dios. A Dios le agradaba el servicio. ¿De qué manera? Entregándole un cordero sin mancha. Por eso dice la Escritura que sin sangre no hay remisión de pecados. Quiere decir, no es que Dios sea sanguinario, sino que le agradaba a Él una ofrenda de un cordero, porque así le agradaba, porque ese era su mandato.
Por eso es que de alguna forma cuando llega Abel y entrega esa ofrenda, le encantó, le agradó, porque es lo que él deseaba. Está como tú, por ejemplo, el día que llega tu cumpleaños y te llevan lo que menos te gusta. Un libro. Oh, un libro, yo voy a... No, hombre, no tengo tiempo ni de leer mi horóscopo, menos esto, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando te regalan una tablet, un teléfono celular? Rapidito, ¿verdad? Lo agarramos y empezamos a leer, a checar, a ver y a bajarle todas las aplicaciones y rápido, y no lo queremos soltar. Imagínate lo mismo con Dios. De repente a Dios le regalan lo que a Él le agrada, que es un cordero. ¿Y qué fue lo que hizo? Agradarse de esa ofrenda. Y el otro llega y le trae verduras. No muy agradable a Dios. Dice, es el fruto de la tierra, está excelente, pero no me gusta mucho. Por eso se desagradó y el otro se enceló rápidamente y se levantó. ¿Por qué? Porque seguramente no es que llevara abominación, simplemente que él le llevó lo que él creyó que le podía gustar a Dios. Por eso cuando nosotros tratamos de agradar a Dios a nuestra forma, a nuestra manera, ahí está el grave problema. Ah, no, es que yo estoy sirviendo a Dios. Yo no, tiene años que no voy a la iglesia, pero aún así estoy seguro que Dios se agrada de mí. Y a lo mejor podemos tener nuestros amigos, nuestras amistades, y por allá, ¿qué pasó, carnal? ¿Qué hubo, chale? Y empezamos por acá, y no, pero ya sabes, estoy bien con el de arriba. Algunos le dicen así, estoy bien con el de arriba, estoy bien con papito, estoy bien con mi padre. Algunos le dicen así también. Pero en realidad su vida, ¿cómo está llevándola? ¿Verdad? A lo mejor después de 2, 3 borracheras, todavía de repente, ¿verdad? Echándose un tapadito ahí con la amante, cositas por el estilo. Eso es el tipo de servicio que le agrada a Dios. No voy a la iglesia, pero lo amo. Dios sabe que lo amo. El que ama no traiciona, el que ama no engaña, el que ama da su vida entera. Esa es la gran diferencia. Dios entregó su vida por nosotros, porque te amó, sin importarle lo que haya pasado, ni las maldiciones ancestrales que tú traías en tu vida, ni las maldiciones que traíamos cada uno de nosotros en nuestra vida. Sin saber todo lo que habíamos hecho o lo que hemos hecho, Jesús nos amó tanto que entregó su vida preciosa en la cruz. Por eso para Él es abominable el hecho de que de repente nos presente y nos dice, hijos, a mí me agrada. El apóstol Pablo nos decía, no dejando de congregarse como muchos tienen por costumbre. Es decir, que el congregarnos a Dios le agrada. Es agradable a Dios el que nos congreguemos, el que estemos juntos. Amén. Dile al que está a tu lado, no dejes de congregar. ¿Verdad? Porque esto es algo agradable delante de Dios. Y cuando nosotros encontramos la palabra de Dios, esto, fíjense que hace tiempo vi una ilustración donde hacían la pregunta, ¿verdad? Decían que ¿qué sucedería si nosotros tomamos un lápiz y lo doblamos así, de madera? Lo primero que va a suceder es que se va a romper. ¿Qué sucede si agarramos 2 lápices? Nos va a costar un poquito más, pero sí se truenan. Pero ¿qué va a pasar si agarramos 3 lápices de madera juntos? Ya va a ser más difícil que se rompan. Si metemos 4 o 5 lápices más, va a ser casi imposible romper. Si metemos 10 lápices o un bonche de lápices así grande, grueso, imposible romper. Así con las manos ya no será posible. ¿Por qué pedía Dios que no dejáramos de congregarnos? Porque Él sabe que estando juntos, cada uno de nosotros nos vamos a llenar de fe. Y cada uno de nosotros, nuestra fe va a ser inquebrantable. Nuestra fe no se va a romper tan fácil. El problema está cuando nos agarran solitos. Cuando la fe nuestra va bajando de alguna manera, y ahí viene el grave problema, porque entonces sí, el enemigo rápidamente nos va a doblegar, nos va a romper rápidamente a nosotros. Por eso es que vemos que la abominación para Dios es muchas ocasiones el apartarnos de Él, es conocer sus pensamientos, sus actitudes, sus acciones, pero no hacerlas, sino hacer lo que yo creo que a lo mejor puede que a Dios le guste, ¿verdad? Entonces no tiene que ser lo que yo creo que puede que a Dios le agrade, no. Yo voy a estar en mi casa, al cabo acá, desde acá oigo prédicas, desde acá estoy escuchando, desde acá solamente, ¿verdad? A veces por cuestión de distancias, como por ejemplo estamos conectados en Estados Unidos,
Gracias a Dios, pues bueno, allá gracias a Dios nos reciben en la señal y gracias a Dios esto es importante, ¿verdad? Pero en muchas ocasiones, ¿qué pasa cuando nosotros recibimos toda clase de mensajes de prédicas, ¿no? En pocas palabras, porque en muchas ocasiones vamos a encontrar que hay lugares en donde no se predica bien o correctamente la palabra de Dios. También esto es tremendo, porque no todo lo que está en internet, todo lo que está en YouTube, de alguna manera va a edificarnos, o puede que vaya en contra, ¿verdad? Podemos escuchar, por ejemplo, grupos como Testigos de Jehová que están también llevando a cabo sus predicaciones y que de alguna manera ellos lo hacen a su forma, a su manera, a lo que ellos han entendido de la palabra, que dista mucho de lo que nosotros pensamos conforme a la teología que Dios nos ha dado a nosotros como cristianos. Por eso es que debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? También los sabáticos del séptimo día, todos ellos de alguna manera tienen otra forma de ver la vida de Dios, en este caso. Por eso para nosotros tiene que ser importantísimo saber de qué manera nos estamos alimentando, ya que no podemos mezclar el vino de Dios y el vino del enemigo. No podemos mezclar porque inmediatamente sería como un veneno para nosotros. Entonces, por eso cuando entremos en la tierra, dice la Escritura que Jehová nuestro Dios nos da, no aprenderemos a hacer las abominaciones que hacen en la tierra. Es decir, por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado con las celebraciones que a veces llevamos a cabo. Muchas ocasiones, ¿verdad? Hace tiempo me tocó, y esto fue real, en alguna ocasión llegó gente del pueblo de Santa Cruz y gracias a Dios entró a la iglesia, y en ese tiempo estábamos en el Salón Platino allá por el Deportivo, y de pronto se acerca una joven y dice: pastor, es que quiero que ore por mí. Le digo: claro que sí, con mucho gusto. Lo que pasa es que quiero ser reina del carnaval. ¡Wow! Gloria a Dios. La palabra carnaval, según se tiene entendido que su connotación va diciendo en pocas palabras, ¿verdad?, que es carne para Baal. Baal es el dios, ¿verdad?, en cierta manera, que se adoró en otras generaciones y que era el mismo Satanás, ¿verdad? No había de otra, en pocas palabras. Entonces, al hablar de carnaval, estamos hablando que se está entregando toda la gente que acude a los carnavales. ¿Qué es lo que está haciendo? Es carne. ¿Para quién? Para Baal. Es lo que se está entregando. Estás entregando a tus niños, Ay, pastor, yo nada más lo vestí de ovejita, yo lo vestí de abeja, ¿verdad? Y sin querer estás entregándolo a potestades demoníacas. Eso es lo más tremendo. Por eso dice la Escritura que debemos tener cuidado con las celebraciones que llevamos a cabo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a provocar en esto? Por eso tengamos cuidado de los mandamientos que Dios ha dado. Por eso Dios ha dicho desde el principio que nosotros no aprenderemos lo que hacen otras naciones, porque nosotros tenemos un llamado especial. Amén. ¿Cuántos tenemos un llamado especial? Amén. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos ese llamado especial. Por eso ni tú puedes vestir a tu hija de bruja en Halloween, ni de araña panteonera, mucho menos. ¿Por qué? Porque simplemente tú eres un pueblo especial. Tú no vas a aprender de otras naciones, porque tu llamado es especial. Tu llamado es el de Dios. Fiestas paganas, abominables, falsos dioses, todo ese tipo de cosas que nosotros no tenemos que hacer en nuestra familia, y solamente haremos todo lo que Jehová nos ha mandado hacer a nosotros. Por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años, platicaba yo con ustedes la semana antepasada, que veíamos la primera parte precisamente del espiritismo. Veíamos esto, que de alguna manera, ¿verdad?, algunos de nosotros llegamos a recurrir al espiritismo. Yo les comenté a ustedes que mi mamá, pues en ese tiempo no tenía ninguna enseñanza bíblica, y ella creía con todo su corazón lo que su familia le decía. Entonces su familia un día le dijo: ¿sabes qué? Vete con los espiritistas, ahí se lee la palabra de Dios. Y ese día recuerdo que nos llevó a todos los niños, éramos niños, nos llevaron a todos, ¿verdad?, y nos sentamos en la silla, y sacaron una Biblia y empezaron a leer solamente 3 versículos de un profeta, Elías, y en ese momento leen 3 versos nada más, y los leen, y inmediatamente empezaron a decir: vamos a hacer descender el Espíritu. De este lado estaban sentadas 5 personas, y de repente entraron en trance, así como que algo tremendo, ¿verdad? Porque todos estábamos allí y sentados así como están ustedes, y de repente las personas que estaban acá empezaron como que a convulsionarse, empezaban a hacer movimientos raros. Una de ellas hacía así como que
así cosas tremendas, y de pronto nos damos cuenta que ya estaba poseída, y en ese momento cuando ya estaban poseídos es cuando pasaba la gente, decían tú para acá, tú acá, tú acá, y ya te empezaban a designar con quién, y cuando pasabas ellos hablaban como entidades, como personas que fueran, por ejemplo, a mí me tocó entrar con una persona que hablaba como tipo español, y ella hablaba así como tipo española y toda la cosa. Y fue algo tan tremendo porque te decían de qué manera ibas a sanar, de qué manera hicieras las cosas, y el espiritismo tiene que ver con la evocación de espíritus de muertos, porque de alguna manera, ¿verdad? Eso es lo que se dice. Realmente por eso el espiritismo tiene que ver con esta práctica. Es muy peligrosa porque es una comunicación muy directa con los muertos en particular. Y dice la Escritura que nosotros no tendremos comunicación con los muertos. Y dice que, vaya, que normalmente todos llegamos a pensar que esa comunicación la tenemos con una persona fallecida, pero no nos damos cuenta que a veces también hay espíritus generacionales. Y esto es tremendo, pero tenemos que aprenderlo como pueblo de Dios, que hay espíritus ancestrales, y estos son los que tuvieron nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, y que de alguna manera se pasaron, ¿verdad? Y que ellos continúan viviendo. Es verdad, los espíritus inmundos aquí continúan. Es decir, una persona murió en pecado, una persona murió en adulterio, una persona murió en la brujería, en la hechicería, y su espíritu no puede llegar al tercer cielo. Dice la Escritura, nada inmundo entrará al reino de los cielos, nada inmundo. Solamente, entonces quiere decir que cuando tú y yo fuimos lavados por la sangre de Cristo, dejamos de ser inmundos, y en ese momento tu cuerpo, tu espíritu es separado. La palabra muerte viene de la palabra thanatos, que significa precisamente separación. Entonces viene el separador, que es ese espíritu de muerte que separa el cuerpo, el alma y el espíritu, esos tres seres que tenemos en nosotros. Y al venir el thanatos de Dios, de alguna manera el cuerpo regresa a la tierra, y ahí es donde se pudre, se convierte en tierra, pero nuestra alma es puesta en el olvido. Según el libro de Eclesiastés, nos menciona que nuestra alma está puesta en el olvido, pero nuestro espíritu es tomado por el ángel de Dios y es llevado a la presencia misma del Señor, porque ya fuimos lavados. Como no estás inmundo, tú sí llegas a la presencia del Señor. No así aquellos que no recibieron a Cristo, no así aquellos que murieron en pecado. Por eso cuando una persona ha muerto, y por ejemplo si alguno de nosotros, ¿verdad?, algún familiar murió y no recibió a Cristo, lamentablemente no podemos tener la misma noticia. Viene el thanatos de Dios, se para, y entonces envía el cuerpo a la tierra. El alma dice que la pone en el olvido, y el espíritu no puede trascender, porque aquí vino la muerte, y la muerte lo dejó en el plano terrenal. Entonces probablemente por eso es que se dan esos espíritus ancestrales, el que tuvo el abuelo, el tatarabuelo. Y cuando alguien va y echa cartas, inmediatamente aparece el espíritu del abuelo y dice: hola mi sapo, así me decía mi abuelo. Pues claro, ¿con quién está hablando? Con un demonio, con un espíritu de muertos, es lo que está pasando. Por eso es que de alguna manera, ¿verdad?, ahí entendemos por qué de alguna manera sí hay comunicación con espíritus de muertos. Eso es muy importante entenderlo, porque normalmente estos espíritus van a tomar el lugar de nuestros conocidos, porque Satanás es muy astuto y hace cualquier cosa para engañar a la gente, haciéndoles pensar que hablan con parientes y con personas ya fallecidas. Por eso es que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Ahora, vean ustedes también, hace ratito hablábamos, que cuando viene el thanatos de Dios, viene la separación sobre una persona. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando el alma fue separada, cuando hablamos del alma estamos hablando de nuestro intelecto, es decir, de quién eres, cómo eres. Es decir, tu amor, tu odio, tus resentimientos, tu amargura, tu intelecto, quién eres como persona, intelectualmente hablando, cómo somos cada uno de nosotros. Entonces en nuestra alma está todo esto, ¿verdad? Cuando nosotros nacimos, en este caso que fuimos formados en el vientre de nuestra madre, el alma se nos dio por parte de papá y de mamá, por nuestros papás. Entonces en ese momento es ahí donde viene nuestra alma, en el momento que nosotros conocemos ya, ¿verdad?, a nuestros seres amados. Cuando acabas de nacer,
tienes amor por tu papá, amor por tu mamá, amor por tus hermanos, y ahí está todo nuestro intelecto. Por eso cuando dice Eclesiastés que nuestra alma es puesta en el olvido, está hablándonos algo muy interesante. Está diciendo que nosotros, ¿verdad? Cuando alguien de nosotros, de nuestra familia, ha muerto, no es verdad que estén pensando en nosotros allá en el cielo, o que estén acordándose de ti, porque normalmente esa es la tradición que nos han dicho. Ay, es que mi abuelita se fue con el pendiente de la casa, mi mamá se fue con el pendiente, pero ella está intercediendo allá con Dios por mí. No es cierto. El alma está puesta en el olvido. No se acuerdan de mí, ni de ti, ni de nadie se acuerdan, porque su alma no conoce a nadie, no piensa en nadie, simplemente están dormidos para ser despertados para un juicio. Eso es lo más tremendo, para el último juicio. Eso es lo difícil, lo que muchos no han entendido todavía. Por eso, de alguna manera, nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto, que el Espíritu es el ser que nos hace levantarnos, despertar, al otro día tener el deseo de estar vivos, de caminar. Es ese Espíritu que nos da fuerza para estar aquí. Por eso cuando el Espíritu sale de nuestro cuerpo, es imposible que alguien más pueda vivir. Hace años yo recuerdo experimentos que trataron de hacer algunas personas franceses, que de alguna forma ellos decían que si tú querías vivir muchos años más, que podían hacer un experimento en el cual querían hacer que las personas fueran encerradas en cámaras frigoríficas y quedar supuestamente congelados, y posteriormente irlos descongelando gradualmente para que en 15 o 16 años fueran la misma persona, ¿verdad? Sin cambio alguno. Claro que aquello después, más adelante, resultó ser un fracaso porque no sucedió como tal, ya que la persona, al estar congelada, murió y su espíritu se fue de ellos. Por supuesto que en ese momento, ¿verdad?, se dieron cuenta que era un gran error y que no se podía hacer nada cuando el espíritu se va. El alma, ciertamente, ya lo vimos, es una característica de todos los seres humanos, donde nosotros podemos decir amamos, odiamos, amamos a nuestros seres queridos, pero desgraciadamente cuando el alma de nosotros es muy diferente, ¿verdad? Porque todos piensan que el alma se va y se acabó, pero el espíritu nadie sabe. Muchos confunden el alma con el espíritu, pero el alma y el espíritu tienen funciones muy diferentes en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener muy claro todo esto para entender el plano espiritual que Dios nos ha dado a través de esto. ¿Amén? Bueno, vamos a ver que cuando sucede que cuando hay manifestaciones espiritistas, a veces hay visiones de ánimas, de espíritus o fantasmas de humanos o animales, a veces en las casas, en las fábricas, en las calles, en los panteones, en los hospitales, en las carreteras. Y a veces no se trata de una sugestión nada más, sino que se manifiestan espíritus satánicos disfrazados a veces, ¿verdad?, de bondad o de algo terrible. Esto sí ha sucedido porque normalmente son esos espíritus de muerto que se han invocado sobre las gentes, sobre las familias, sobre los lugares. No es sugestión nada más, sino que sí sucede porque nosotros entendemos que existe el plano espiritual. Así como existe el plano espiritual de Dios, donde escuchamos ángeles, querubines, serafines, también podemos entender que existe ese plano espiritual, demoníaco, donde también están, ¿verdad? Como dice Efesios capítulo 6, nos menciona que existe ese plano en el que encontramos, como dice la Escritura, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que cuando nosotros hablamos de las regiones celestes, estamos hablando de una región pasando, ¿verdad?, prácticamente las nubes. Cuando nosotros, ¿verdad?, hemos viajado, hemos tenido la bendición de subir al avión, vemos que el avión va tomando altura, y al llegar a cierta etapa, se pasa la primera etapa de las nubes,
y cuando vemos hacia abajo están las nubes y hacia arriba está una estela azul todavía, más clara todavía que la que está aquí en la tierra. Y nos quedamos sorprendidos porque ahí precisamente en las regiones celestes es donde se mueve, ¿verdad? De alguna manera también esas esferas celestiales. Y cuando hablamos de celestiales no quiere decir necesariamente de Dios, quiere decir que en ese plano espiritual también habitan demonios, habitan también seres inmundos, ahí habitan también seres espirituales de maldad. Por eso es que de alguna forma, ¿verdad? Podemos decir que ahí hay una gran batalla, ahí hay una gran guerra. Por eso cuando tú y yo oramos, hay batalla en los cielos, hay guerra espiritual en los cielos, porque tú pides algo y los demonios se encargan de tapar tus oraciones, tus peticiones, para que estas no sean escuchadas. Y es ahí donde Daniel, se recuerdan ustedes, él hablaba y se puso a orar y se puso en ayuno, para que finalmente vino Miguel a las regiones celestes, peleó contra el príncipe de Persia, lo echó fuera de allí, y entonces las oraciones de Daniel subieron al Padre y regresó la contestación a él. Por eso la importancia que nosotros debemos de darle a este punto en particular, que ciertamente así como tú pides a Dios, no debemos nosotros de menguar en nuestras peticiones, sino estarle pidiendo a Dios completamente, porque sabemos que ahí en esas regiones celestes hay guerra espiritual por nosotros. El enemigo no pretende que tú seas bendecido. El enemigo envía bloqueos para que tu petición, probablemente tu petición llegó al Padre, pero la respuesta es la que bloquean ellos, para que no te llegue, y así te desanimes, y así creas que Dios no te oye, así creas que Dios no te escucha. Y por eso para nosotros es muy importante seguir orando, pidiéndole al Padre, aunque ya tiene 2 o 3 meses que pediste lo que pediste y no te ha llegado, a lo mejor tienes medio año, pero tienes que seguirle pidiendo al Padre hasta que venga la respuesta de nuestro Dios. Así es como se mide una respuesta de algo que pedimos. No se trata de 3 días o de 8 días. No me contestó Dios, no ha de querer eso para mí. No, es que Dios no me escucha a mí. Es que Dios no me ama. No se trata de eso. Es que hay guerra en los aires, hay guerra allá en el cielo, y que por ese motivo necesitamos estar orando, pidiéndole al Padre constantemente que sea Él que nos responda. Por eso la importancia de esa guerra espiritual en los aires. Amén. Amén. Así que estemos verdaderamente pidiéndole al Padre constantemente al respecto de esto, ¿verdad? Y por eso es que cuando nosotros de alguna manera, ¿verdad?, vamos a hacer guerra espiritual en algún lugar, en una casa, o vamos a hacer guerra espiritual en una fábrica, en un lugar, esto se hace, ¿verdad?, para que esas potestades, esas huestes que probablemente enviaron espiritistas a través, ¿verdad?, para querer destruir una bendición o querer destruir algo que Dios ha dado en ese lugar, pues es allí donde empieza esa guerra espiritual. Es decir, la guerra espiritual no es cualquier cosa. La guerra espiritual es algo tan vigente, tan maravillosamente establecido por Dios, para que nosotros podamos tener, ¿verdad?, el verdadero acceso a las grandes bendiciones que Dios tiene en nosotros. Por ejemplo, vemos que una de las manifestaciones también del espiritismo fue el hablar en trance. Yo les mencionaba hace un momento que esas personas hablaban a través de estas gentes. A mí me llamaba la atención una persona que estaba cerca de la española que me tocó, porque la otra hablaba como una india mestiza, ¿verdad? Y ella decía: me trujes al alba y recoges tal hierba y me la traes. Dice, porque la próxima vez que te vea vamos a hacer este conjuro y vamos a hacer. Entonces ellos se ponían a hablar en ese sentido, y hablar en trance, ¿verdad?, normalmente es a través de un medio espiritista, y normalmente, ¿verdad?, hablamos que ese muerto o ese ser entra en ellos. También encontramos las manifestaciones invisibles, que son los espíritus que hacen notar su presencia por medio, ¿verdad?, de percibir que alguien se sienta en la cama, por ejemplo, cuando tú puedes ver que de repente se hunde tu cama, o sientes que alguien está contigo, sientes una respiración muy cerquita de ti, escuchas cosas, ¿verdad?, alguien te empuja, alguien te toca el hombro, situaciones similares. Podemos notar que ahí ya hay algo
que ese espíritu inmundo está haciendo en nuestra casa, en el hogar, cuando en algunas ocasiones se siente, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros sepamos, como hijos de Dios, dice la Escritura que para hacer guerra, primeramente tenemos que conocer precisamente a nuestro enemigo, cómo trabaja, cómo opera. Por eso el hecho de que veamos películas, ahora que se acerca ya noviembre y todo esto, normalmente el ambiente se empieza a preparar y empiezan a lanzar películas, ¿verdad? De miedo, satánicas, y que la gente no las percibe. La gente piensa que son solamente peliculitas así, que padre, ¿no? Para el Halloween y se va a poner bonito, pero en realidad no se dan cuenta que lo que están haciendo lamentablemente es abrirle puertas al enemigo. Al momento de abrir esa película, vienen trabajadas por satánicos, y al estar mirándola, esos espíritus salen y se quedan en tu casa, y se pueden ir notando, ¿verdad? A través de que empiezan los pleitos, empiezan problemas, circunstancias adversas, probablemente escuchas voces en la noche, te hablan en la cabeza, a veces escuchas hasta tu nombre que te lo dicen. Entonces ciertamente allí estamos preparando el ambiente para que el enemigo entre otra vez y que esté tomando posesión de nuestra casa. Por eso tengamos mucho cuidado de lo que ciertamente estamos haciendo, porque todo eso normalmente va preparado ya por gente que está metida en todo esto. Hay gente también que se dedica a las sesiones espiritistas, y estos son rituales para tener contacto con los espíritus de muertos, ¿verdad? Que son demonios, en pocas palabras, a veces son muchos demonios, y suelen hacerse en grupo, ¿verdad? Normalmente sentados alrededor. Esto lo hemos visto hasta en televisión, ya hoy las comedias, incluso hasta en las series de risa, ¿verdad? Se sientan alrededor, se agarran de las manos y normalmente empiezan a recibir, ¿verdad? Entre todos empiezan a pedirle al espíritu, al demonio, que se manifieste y que les toque la mesa, que les dé sonidos, que les haga ruidos, y empiezan a manejarlo con luces bajas o velas y tomados de la mano, según esto, concentrados. Normalmente esto lo hacen, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que este tipo de invocaciones normalmente viene a través de demonios y que hablan precisamente, ¿verdad? A través de estos sonidos, pero desgraciadamente no saben que a veces están jugando con demonios muy fuertes. Dice la Escritura: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad. Es decir, estamos hablando con militantes de guerra, pero del enemigo. Y por eso habla también potestades, es decir, poderes de maldad que están allí de alguna manera llegando a la vida de la gente. Por eso, si ustedes han escuchado que gente ha sido poseída por la ouija, que gente a través de ese tipo de aperturas, ¿verdad? De demonios han sido poseídos o ha entrado en su casa, lamentablemente sí, porque esto se han abierto portales para que el enemigo entre a nuestra casa y en nuestra propia casa destruyan nuestro propio hogar, nuestra propia comunión con Dios. Bien, actualmente se escuchaba hace unos 8 años aproximadamente de los viajes astrales. No sé si ustedes llegaron a escuchar. Esta es una excursión del alma, ¿verdad? Que sale del cuerpo y viaja por el espacio. Esto los han manejado normalmente los gurús, los han manejado mucho, ¿verdad? Los de la nueva era, la New Age que le llaman, y de alguna forma también lo ha manejado también la yoga y el Hatha Yoga. Cuando la gente está haciendo yoga, le piden a la gente que ponga su espíritu en blanco. Lo está haciendo Quinto Paso también de Alcohólicos Anónimos, que pongan la mente en blanco, y en ese momento ponen la mente en blanco y les piden, dice: viaja, desprende tu espíritu, deja que tu espíritu viaje. Y hay muchos que así lo hacen y se despegan de su cuerpo y dicen: sí, puedo verme, estoy sentado ahí y estoy viajando, estoy en el cielo y estoy, dice, vuela, a más adelante vas a encontrar, y los empiezan a guiar a manera de que empiecen a volar, y es una excursión del alma, ¿verdad? Que sale del cuerpo y viaja por el espacio, y eso es una realidad, porque también esto es conocido como desdoblamientos, y se dice que lo que hacen es que al salir de su alma, de su cuerpo, van dejando una línea plateada que une supuestamente su cuerpo con su alma,
Y desgraciadamente en este tipo de regresiones o situaciones de que sale el alma supuestamente de ellos, en ese momento entran demonios a poseer el cuerpo de la persona, trayéndoles aparentemente cierta tranquilidad, aparentemente cierta paz, pero lo que pasa es que ya tienen un ocupante más fuerte dentro de su propio cuerpo. Eso es lo que provoca el poner la mente en blanco. Incluso me comentan algunos padres de familia, algunas madres de familia, que en las primarias a sus hijitos ya chiquitos les pedían que pusieran la mente en blanco y que empezaran a hacer este tipo de desdoblamientos. Pero sabemos que todo esto entra prácticamente en el espiritismo. La Biblia es muy clara en cuanto a esta práctica. Los espiritistas dicen invocar y hablar directamente con un espíritu de muerto conocido, pero, ¿verdad? Nosotros sabemos que los espiritistas son engañosos y engañadores, pensando que en realidad reciben un mensaje de un ancestro, cuando en realidad no lo es. La Biblia dice que esto es desagradable a Dios. Miren ustedes Hebreos 9:27. Libro de los Hebreos 9:27. Dice así: está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el carnaval. ¿Así dice? ¿Qué dice ahí? El juicio. Quiere decir que va a haber un juicio. Todos nosotros, es decir, hay un mandato divino de parte de Dios donde dice que está establecido, es decir, hay una ley divina hecha por Dios para que todos los seres humanos, hombres y mujeres, vamos a morir una sola vez. Entonces, ¿dónde está aquella idea de la reencarnación? ¿Dónde están aquellos que dicen que un día van a ser sapos, otro día van a ser grandes tigres, otro día fueron faraón y hoy son? ¿Dónde están? Son ideas paganas que el enemigo ha metido para distraer al ser humano. Tú no pudiste ser azteca y estar hoy en este tiempo, ¿verdad? Aquí, y trabajando en chocolate azteca. No, no puede ser así. Simple y sencillamente, ¿qué es lo que está pasando? Que el enemigo ha metido tal engaño, haciéndonos creer que supuestamente va a haber otra vida, para que tú no te preocupes. Que si en esta vida no te fue tan bien, no te preocupes, va a haber otra vida mejor, en la que tú vas a reencarnar y vas a ser un príncipe, vas a ser con la economía mejor, te va a ir mejor en la otra vida. Y por eso mucha gente no se preocupa por su salvación en este tiempo. Pero Hebreos nos está diciendo, está establecido, como diciendo, este es un mandato divino de Dios para todos ustedes, hombres y mujeres, para que todos mueran una vez, solo una vez, y después de esto, el juicio. Quiere decir entonces que todas las personas que murieron ya, un día se van a presentar delante del trono de Dios, y en ese trono maravilloso de Dios es donde van a dar cuentas de lo que hicieron en su vida. A ver, yo te prediqué del evangelio, te mandé a fulano, es que no me acuerdo. Allí está establecido, en los libros está escrito que se te habló el evangelio, no lo quisiste aceptar, y entonces el juicio será duro. Pero ¿qué sucede con aquellos que se fueron en Cristo? Dice la Escritura que a uno los pondrá a la izquierda y a otros a la derecha, y a los de la derecha les va a decir: bienvenido al reino de tu Padre, porque tú recibiste el evangelio. Y este fue preparado para ti desde antes de que el mundo fuera fundado. Este es el reino de tu Padre, bienvenido. Gracias a Dios. Ese va a ser tu lugar. Pero para nosotros va a ser el grave problema, porque ahí va a decir, híjole, es hasta dura la palabra, pero Apocalipsis lo dice. Y les dice que los de la izquierda les va a decir: al lago de fuego malditos, por no haber aceptado el reino de Dios. Tremendo. Una gran separación de seres humanos. Qué malo es Dios. ¿Por qué ese Dios sangriento de la Biblia? A todos nos da oportunidad. Por eso está el libre albedrío. ¿Cuál es el libre albedrío que Dios te da? Si Dios hubiera querido crear una manada de robots, a todos nos darían cuerda todas las noches,
y al otro día estaríamos todos, te amo Dios, te amo Señor. Todos estaríamos así, ya con una mentalidad de Dios. Pero Dios permite que vivas un antes de Cristo y un después de Cristo, para que tú mismo digas, ¿acepto a Cristo o no lo acepto? De ti depende. Por eso la decisión más importante que tomamos es seguir a Cristo. La decisión más importante es buscarlo. La decisión más importante es estar con Él. Amén. Porque solamente de esa manera garantizamos nuestra salvación. No necesitas dinero, ni efectivo, ni una cuenta de cheques. Necesitas tenerlo en tu corazón, llevarlo en tu vida. Es ahí donde Cristo se manifiesta. Por eso está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. El juicio va a ser para todos. Ahí va a pasar desde el presidente, desde los reyes. Todos los presidentes que han gobernado México estarán ahí. Todos los presidentes del mundo estarán en ese lugar. No, ahí no va a importar de que hayan tenido, que hayan robado, que hayan sido los más peores o los más viles. Ahí no importa nada. Ahí aunque le digan, Señor, ahí te paso una lana, ¿no? Te doy un pozo petrolero que me robé de allá de México. Te lo doy. El Señor dice, mío es el oro, mío es la plata. Mía es la tierra, mío es el universo. ¿Qué necesita Dios de los hombres? Nada. Lo único que quiere es tu adoración, lo que a ti te nace del alma, del espíritu. Que tú vengas y le digas de tu propia voluntad, te amo Cristo, te necesito Señor. Amén. Dale fuerte el aplauso, Señor. Gracias a Dios. En Lucas 16, 22 y 28, ustedes se recuerdan, habla del rico y Lázaro. El rico y Lázaro habla claramente que el rico se encuentra en un lugar de tormento y su deseo es salir. Y le dice, Señor, por favor, déjame salir. Le voy a ir a avisar a mi prima, a mi tío, a mi mamá, a mis sobrinos. Les voy a decir que es verdad, que existe el infierno. Aquí me estoy quemando. Por favor, déjame avisarles. Dice, a los profetas tienen. A todos los hombres santos del Señor ahí tienen para que les hablen. Pero si ellos no quieren entender, no podemos hacer más. Ahora si tú vas como muerto, menos te van a hacer caso. Eso es lo que les estaba diciendo prácticamente. Por eso le dice el Señor que no podía, diciéndole, mira, además hay una cima grande entre ustedes, los que están allá abajo rostizándose, a los que estamos aquí en el seno de Abraham. Es decir, que nadie puede salir de un lado para otro, ni los muertos que estaban en tormento con los muertos que estaban en el seno de Abraham apacentándolos. No podían pasar de un lado a otro. ¿Por qué? Porque seguramente, ¿verdad? Eso nos habla que los muertos no pueden pasar de un lugar a otro. Por eso es que de alguna manera, ¿verdad?, de la Biblia encontramos que todas las prácticas del espiritismo son abominación de Dios. Mira Deuteronomio 18, 10, 11 y 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o hija por fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni el sortílego, ni hechicero. Verso 11. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Por eso yo les decía la vez pasada que esto no nada más se ve en el espiritismo, también lo vemos en la iglesia grandota tradicional de Roma. Esto también lo vemos allí. Ellos consultan a los muertos, ¿sí o no? Hay algunos que estuvieron muertos. Por ejemplo, San Martín de Porres dicen que fue real y la gente va y le reza a él. ¿Están consultando a quién? ¿A un vivo? Están con un muerto. Al señor Pablito II, simple y sencillamente también ya lo canonizaron y hoy la gente le reza a él. No le ora, le reza. Porque la oración es exclusiva de Dios. Es una plática con un Dios vivo, con un Cristo que resucitó, con un Cristo que venció a la muerte. Por eso es que es la gran diferencia entre nosotros. Verso 12. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Es abominable para Dios cualquiera que hace estas cosas. Es decir, que a Dios no le agrada ni el hechicero, ni la hechicera, ni el santero, ni el vudú,
no le interesa el New Age, no le interesa nada, no le agrada, no son agradables a sus ojos. Mira lo que dice Levítico 20:27. Levítico 20:27. Y el hombre o la mujer que evoque espíritus de muertos o se entregue a la adivinación, ha de morir. Serán apedreados y su sangre será sobre ellos. Cosa tremenda, ¿no? Ahí Dios está dictaminando, una de sus leyes es que todo aquel hombre o mujer que de alguna manera se dedique a la adivinación o se dedique definitivamente a invocar espíritus de muertos, dice, todo el pueblo vaya y apedreen y maten, y su sangre será sobre ellos mismos. Eso es lo que Dios estaba enviando. ¿Por qué de alguna manera pues la gente no ha aceptado la presencia de Dios en sus vidas, en sus familias, como lo hemos visto a lo largo de la historia del tiempo? Encontramos, por ejemplo, ¿verdad?, las clásicas historias que tiene el Antiguo Testamento, donde nos habla a nosotros, se recordarán que en el Antiguo Testamento había muchos pueblos paganos, y esos pueblos paganos, ¿verdad?, Dios enviaba a su pueblo a destruirlos. Los cananeos, los hititas, los rafaitas, en fin, tantos que había, y que de alguna manera Dios los entregaba al pueblo de Israel para que los destruyeran. Y le decía a Dios, y por eso a Dios lo nombran como sanguinario, y le decían, mata hasta el niño más pequeño, no te quedes ni con sus animales, ni con su ganado, ni con nada. Pero ¿por qué Dios permitía eso? Dios es bueno, Dios es amor, lo hemos conocido. Pero ciertamente Dios sabía perfectamente que también había un pueblo que no es pueblo y que no era pueblo. Y en este caso vamos a ver que ese pueblo estaba dedicado al mal de una manera tan tremenda que era abominable totalmente para Dios, era despreciable. Por eso es que Dios creó un pueblo desde Abraham, y por eso en la Biblia vamos a encontrar fulano hijo de Sutano, Sutano hijo de Perengano, para que veamos el linaje desde donde partió, ¿verdad?, el pueblo establecido por Dios hasta llegar a Cristo. Y de Cristo en adelante se nos da la oportunidad a los que no éramos pueblo de ser ahora hechos pueblo. Por eso en Cristo dice que cuando conocemos a Jesús se nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces los que no teníamos salvación, como los pueblos antiguos, en lugar de matarnos como está sucediendo aquí, Dios nos permite salir de la brujería, venir a Dios y pedirle perdón y arrepentirnos y ser pueblo de Dios, pero además de ser llamados hijos de Dios. Por eso el propósito que Dios tiene con todos nosotros es que nos arrepintamos, que dejemos nuestras malas maneras de vivir, nuestras malas formas. Decíamos la vez pasada, ¿verdad?, que es importante que cada uno de nosotros le pidamos a Dios que nos perdone todo lo que hayamos hecho en nuestra vida. Probablemente en otro tiempo, ¿verdad?, participábamos de carnavales, de fiestas, probablemente en otro momento a lo mejor hicimos brujería, nos hicieron brujería, a lo mejor algo hicimos, a lo mejor magia blanca, a lo mejor llegamos a hacer. Ciertamente hay muchas cosas que de verdad están ocultas aparentemente, pero el propósito de Dios es no permitir precisamente que por métodos ocultos, ¿verdad?, de alguna manera nos alejemos de Él. Nosotros tenemos que saber que Dios está utilizando, ¿verdad?, su propia palabra para que cada uno de nosotros seamos limpios en el nombre de Cristo y que tengamos también ese acceso directo para con Él en el nombre de Jesús. Hoy hemos visto, por ejemplo, también actualmente, vemos que la magia es también utilizada mucho. La magia le pueden llamar magia blanca, magia negra, y algunos piensan que la blanca es buena y que Dios la usa, aunque utilicen el nombre de Dios. Yo conocí, y esto es real, en mi trabajo a un hombre que se dedicó a hacer hechicería
ya de hombre, grande. Y de pronto él empieza a hacer hechicería y de repente llevaba joyas que tenía aquí grabadas, que él mismo las hacía con hojas de latón y todo. Y de repente vi que decía uno, Cristo, el Señor. Y le dije, ¿por qué traes esto? Y yo ya sabía que él era hechicero, ¿verdad? Y me pregunta, y me dice, es que Cristo es nuestra mayor potestad. Le digo, ¿en qué? Dice, sí, dice, pues Él es el que nos ayuda a que la magia sea efectiva, a que todo tipo de magia que usemos, ya sea negra o blanca, sea la que verdaderamente nos ayude a nosotros. Y le digo, pero es que no puede ser Cristo. Le digo, porque Cristo es santo, dice la Escritura que es esto. Dice, no. Dice, bueno, lo que pasa es que ese es para ustedes, pero el Cristo al que nosotros le rezamos no es el Cristo de la Biblia. El Cristo que estamos dedicando a nosotros es un Cristo que es un demonio muy fuerte en el ámbito espiritual. Por eso en muchas ocasiones nosotros cuando oramos al Señor tenemos que tener una verdadera conocimiento de la palabra, porque no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, dice la Escritura. Por eso cuando algunos decimos el Señor, ¿cuál Señor? Cuidado, porque hay muchos señores. El señor Baal, por ejemplo, Baal es un señor, el señor de las moscas le llamaban. Pero ciertamente nosotros debemos de tener mucho cuidado, porque ciertamente Cristo es el único, Cristo Jesús. Por eso nosotros decimos Cristo Jesús, Jesús de Nazaret. ¿Con qué propósito? De saber a quién hablamos, hacia dónde vamos dirigidos, ¿verdad? Porque Cristo puede ser muchos, pero realmente Jesús de Nazaret es uno y es el único en el nombre de Jesús. Por eso no se puede separar, ¿verdad?, una cosa de la otra, porque la magia tiene mucho que ver. La magia hechiza, embruja, hay conjuros, hay maleficios, y desgraciadamente siempre son para dañar a otras personas, ¿verdad? También otra parte de la magia entra la levitación, donde hemos visto brujos, hechiceros que se elevan y están, de verdad, uno se sorprende, porque es verdad, es real el trabajo que ellos hacen, porque pueden hacer levitar una mesa, pueden hacer levitar algo, pero en esas levitaciones ya vienen demonios que por supuesto ellos tienen pactos tan duros, tan fuertes con los demonios, que pueden hacer levitar cualquier cosa. Entonces tengamos mucho cuidado, porque a veces nos gusta la magia, ¿no? A veces hasta vemos en televisión que los magos hacen eso y nos quedamos viendo, pero no nos damos cuenta de la influencia satánica que trae detrás todo esto, ¿verdad? Los objetos admirables, incluso hay algunos objetos que son, incluso hasta algunos los dicen que son objetos endemoniados, que de alguna manera están en las casas, como por ejemplo pueden ser pinturas. Hay una pintura de un payasito, de un niño llorón que está llorando y todo, que supuestamente dicen que se sienten presionados al tener esa imagen en la casa, y que suceden cosas y que se oyen ruidos. Debemos de tener muchas cosas en eso. Las limpias, ¿verdad? Por salación, de alguna manera, la suerte tiene que ver, son rituales que sirven supuestamente para anular esta mala suerte. Hace mucho tiempo estuvo con nosotros aquel hombre que era pistachón zigzag, en el Odisea Burbujas, ¿se recuerdan? Estaba este muchacho, y él vino a la iglesia y él nos compartía que él era sacerdote satánico, y que entonces allí Carmen Salinas lo llevó supuestamente, ¿verdad?, a hacer ese pacto tan tremendo. Y entonces dice que él en esas sectas que tuvo, de alguna manera empezaron a juntarse, y ellos empezaron a tener rituales satánicos, donde entregaban a bebés que se perdían, o mandaban a muchachos y muchachas muy guapas a los discotecas en esos años, porque ahora son antros, ¿no? Antes se llamaban discotecas, los buenos tiempos de los 80, ¿verdad? Por ahí así. Y entonces, bueno, mandaban a los muchachos, a las muchachas, según esto, los más guapos que tenía esa secta satánica, y se llevaban a los niños, a los jóvenes, a las señoritas, a los jóvenes, enamoraban al chavo, a la chava, se los sacaban y desaparecían ellos, y ellos son los que eran entregados en esos pactos o esos rituales satánicos. Y encontramos, ¿verdad?, que de alguna manera todo esto desgraciadamente sucedió,
¿verdad? Que desgraciadamente mucha gente que desaparece son entregados en rituales satánicos, y eso es una realidad. Hace tiempo también estábamos escuchando, ¿verdad? Hay un libro incluso que nosotros hemos leído y que habla precisamente de enfermeras que trabajan en los hospitales y que también son satánicas y que se dedican a eso, a matar y a destruir a la gente en el mismo hospital. Y ella nos hablaba, ¿verdad? Ella era una bruja, era una hechicera, pero tuvo un encuentro con el Señor y también ella cambió mucho. Ahorita se me olvidó el nombre de ella, yo lo traía aquí en mi cabeza, pero Rebecca Jones. Ajá, Rebecca. ¿Mande? Brown. Sí, ajá, era Rebecca Brown. Sí, exactamente. Entonces ella se dedicaba, ¿verdad?, totalmente a esto, también a hacer exactamente lo mismo. Se convirtió ella a Cristo y ella finalmente dio un cambio de vida. Entonces nosotros tenemos que no tener mucho gusto por lo sobrenatural, tener en cuenta que en realidad nosotros tenemos un llamado muy diferente, que es el que Dios nos está haciendo para guardarnos incluso de la magia, de la hechicería. Recordemos que Satanás fue creado como un ángel de luz, pero él mismo torció su camino. Por eso dice la Escritura que él encontró, ¿verdad?, prácticamente en él, se encontró la maldad en él. Y entonces él dejó que la maldad se hiciera grande en él, y la Biblia nos muestra claramente a nosotros, ¿verdad?, que todo esto tarde o temprano está sucediendo. En los últimos tiempos, dice la Escritura también, en los postreros tiempos, dice, crecerá prácticamente la abominación. Es decir, lo abominable está creciendo. Hoy, por ejemplo, está penado que se hable desde un púlpito el que personas que cambiaron, en este caso su sexualidad, que se les hable exhortándolos a que cambien. Pueden demandar a un pastor en caso de que se vaya sobre una persona que quieren que regrese a su sexo femenino o masculino, y que en términos medios, ¿verdad?, de alguna manera ya no. Es decir, el satanismo está creciendo de una manera acelerada, de una manera tremenda. Les comenté a ustedes que hace tiempo también las leyes mexicanas querían meter, los panistas quisieron meter una ley en la que prácticamente nos exigían a los pastores a que casáramos a las personas del tercer bando. Y por supuesto, primeramente Dios, claro que no lo haríamos, pero en el caso de no hacerlo, cerrarían las iglesias. Entonces tengamos mucho cuidado, estemos orando mucho por la iglesia, por las familias, porque verdaderamente la pastora lo decía al principio, estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos difíciles, en los que de alguna manera solamente a través de la oración es como podremos salvar a la iglesia, a nuestras generaciones, a nuestros hijos. El satanismo, todos sabemos, y con esto cierro, es la adoración a Satanás, y tiene, vamos a decirlo así, raíces históricas profundas. Esta adoración se encuentra, ¿verdad?, expresada de diferentes formas, desde la magia negra, en realidad, las misas negras, y estos aspectos del mundo de la droga. Pues tiene mucho que ver la droga con todo esto, de verdad. Los sacrificios de sangre tienen relación con el satanismo. Todo eso tiene mucho que ver con el satanismo. En el libro Escape, también hay este libro, se llama Escape de la hechicera, y lo hizo Roberta Blackish, y relata que en abril del 73 dice que ella fue encontrada en las afueras de Daytona Beach, en Florida, y el cuerpo destrozado y mutilado de un joven de 17 años de edad llamado Ross Mike Kochak. Y la información de la agencia de noticias, ¿verdad?, decía que el veredicto de la policía es que Kochak fue víctima de adoración satánica y fue asesinado en medio de un frenético sacrificio. Y eso no es todo, dice que también el satanismo ejerce ritos escalofriantes, sangrientos, y consta fundamentalmente de clubes sexuales que embellecen sus orgías con rituales satánicos. La iglesia de Satanás suena como una contradicción conceptual, y esta iglesia fue fundada en San Francisco en el año de 1966 por Anton LaVey.
Anton LaVey es el principal satanista a nivel mundial y él es el que creó la Biblia satánica. La Biblia satánica es todo lo contrario de las Biblias que hoy nosotros conocemos de Cristo, donde dice ama a tu prójimo, en el otro dice maldice a tu prójimo, mátalo, ódialo y haz todo lo que tengas que hacer en contra de tu prójimo, porque eso es lo que le agrada a nuestro Dios. Eso es lo que dice Anton LaVey en su Biblia. La iglesia satánica es todo lo contrario de nosotros. Ellos también se gozan, se alegran, pero ellos entregan rituales, ellos entregan bebés, ellos entregan, se dice que llegaron a violar a muchas muchachas, y cuando las mujeres dan a luz a los bebés son entregados en sacrificios como se entregaban a Moloch en otros tiempos también. Así que los tiempos no han cambiado, de verdad que estamos viviendo tiempos peligrosos. Somos bendecidos por Dios porque estamos sanos, estamos con nuestras familias, pero es importante, ¿verdad?, que tomemos en cuenta que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Así que Anton LaVey, este hombre, finalmente, ¿verdad?, se ha dedicado en toda su vida en los Estados Unidos a crear iglesias satánicas, y que muchas han crecido de manera inexplicable. Hay mucho dinero de por medio a través de las drogas, del alcohol y tantas cosas que por supuesto ellos están apadrinando, y que de alguna manera, ¿verdad?, han crecido. Así que no nada más la iglesia cristiana se reúne, no nada más la iglesia cristiana tiene lo suyo, sino que también hay iglesias, ¿verdad?, que desgraciadamente se dedican a lo malo. Así que primero Dios, vamos a ponernos de pie, vamos a darle un tiempo de oración a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios. El tema verdaderamente del ocultismo tiene mucho que ver. Todavía hay muchas cosas que no hemos visto, pero que en realidad, primeramente Dios, queremos que la iglesia conozca, que la iglesia sepa, para que no caigamos en las artimañas del enemigo, para que no caigamos en los juegos de vida, juegos de muerte que el enemigo quiere dar. Padre, queremos darte las gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy sabemos, bendito Dios poderoso, que tú eres el creador del universo, que tú eres el creador de todo lo que hay, bendito Dios. Gracias, Padre, por amarnos. Dice tu palabra, mi Dios todopoderoso, que no es casualidad que hoy estemos aquí, Señor, sino que hemos venido porque tú nos has llamado, porque tú has querido hablarnos en esta mañana, Señor, porque tú has querido, Señor, que cada uno de nosotros escuchemos el llamado y que nos guardemos para ti, mi Dios. Todavía no era fundada la tierra cuando tú sabías que cada uno de nosotros viviríamos en este lugar, estaríamos en esta tierra, tal vez en Iztapalapa, en México, con los padres que hoy tuvimos y con los hijos que hoy tenemos, Señor. Tú ya conocías en tu infinita sabiduría, mi Dios, que te seguiríamos, mi Dios. Solamente te pedimos, mi Dios todopoderoso, que nos das la fuerza, la fortaleza para destruir toda forma diabólica, satánica, que haya querido destruirnos, Padre. Hoy tomamos autoridad en el nombre de Cristo para declarar, oh Dios todopoderoso, que tu Santo Espíritu, mi Dios, nos guarda, nos cuida, nos lleva con bien. Gracias, Padre. Hoy declaramos, bendito Dios, tu sangre preciosa sobre nuestra casa, sobre nuestras finanzas, en nuestra economía, nuestra vida. Declaramos, bendito Dios poderoso, que tu Espíritu Santo llega a los corazones. Gracias, Cristo, porque sabemos, mi Dios, que tú eres el Dios eterno. Porque antes que existiera la tierra, antes que hubiera el universo, tú ya estabas. Antes que fuera creado Luzbel, tú ya eras. Tú lo reprendas, mi Dios. A él, a Luzbel, el nombre de Jesús de Nazaret, reprenda a este ser con todas sus malignidades, Señor. Porque no tocará a tu pueblo, mi Dios.
Porque tu pueblo, Padre Santo, es guardado por tu sangre preciosa, derramada en la cruz del Calvario. No nos tocará ni nos llegará. Porque tu Espíritu maravilloso, mi Dios, nos llenará de bendición. Padre, que tu Espíritu maravilloso, Padre, sea, bendito Dios, la marca maravillosa que nos guarda, que no permitirá, mi Dios, que seamos destruidos y acabados, porque ninguna arma forjada del diablo contra tu iglesia prosperará, contra tu pueblo, contra tus hijos, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos tu Espíritu poderoso, mi Dios, a través de la intercesión, a través de la guerra espiritual. Y hoy declaramos, Espíritu Santo, que tú llenas, bendito Dios, nuestras vidas. Que tú llenas, oh Dios poderoso, nuestros corazones. Que seremos levantados en el nombre de Jesús por tu bendita presencia, mi Rey. Padre, en el nombre de Cristo, hoy tomo autoridad en el nombre de Jesús para declarar que el enemigo no tiene parte ni suerte en contra mía, que ni el alcohol, ni la droga, ni las amistades malas podrán contra mí. Hoy declaro, Señor, que el alcohol no dominará a mi familia, a mis hermanos, a mis amigos, en el nombre de Jesús. Que no vendrán espíritus de maldición sobre mi casa, espíritus de muerte, sombras, lazos y cadenas de muerte, los echo fuera de mi casa, en el nombre de Jesús. Si en algún momento de tu vida tú deseaste tu muerte y dijiste, ojalá me muera, hoy vamos a romper ese pacto en el nombre de Jesús. Y que tú le digas, Señor, en esta hora renuncio a ese pacto que salió de mis labios para declarar que me quería morir. Hoy declaro, Señor, que mi vida es tuya, que mi vida es un regalo tuyo, Señor. Y que quiero vivir, Señor, para hacer tu obra. Y que quiero vivir, Señor, para reconocerte como mi Dios y como mi Señor. Porque no hay nada más grande que tú, mi Dios. Señor, en el nombre de Jesús, si fuiste pactado, si tu papá, tu mamá te pactaron a una potestad, a una virgen, a un santo, si tu papá, tu mamá te pactaron o tus amigos en una velación o te echaron cartas, quiero que hoy renuncies en el nombre de Jesús y le digas, Señor, renuncio en esta hora a todo satanismo, a toda forma de hechicería que realicé o que practiqué. Si te gustaba leer tu horóscopo, espíritus de adivinación, échalos fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Porque Dios hoy perdonará todo pecado que hayamos cometido, para que seamos de grande bendición. Gracias, Padre. En esta hora, Señor, tomamos autoridad en el nombre de Cristo para declarar, Señor, que habrá sanidad, salud y restauración en las vidas, mi Dios. Padre, porque yo creo que tú eres más grande que cualquier potestad, que cualquier deidad. Tú eres más grande, Señor, que cualquier brujo, hechicero. Si tú practicaste el yoga, el hatha yoga, si tú practicaste alguna arte en la que había desdoblamiento de espíritu, quiero que renuncies esta mañana a él. Que le digas, Señor, renuncio a toda forma de hechicería, a toda forma de santería, Padre, en el nombre de Jesús. Si practicaste santería, si practicaste vudú, lo que haya hecho, al Señor no le importa. Lo que Él quiere es que nos arrepintamos y cambiemos hoy, y que lo busquemos de todo corazón. Padre, yo declaro en el nombre de Cristo en esta mañana que tu Santo Espíritu, mi Dios, llena este lugar, Padre. Que tu casa, bendito Dios, se llena. Padre, que tu fuego, que el fuego del Espíritu de Dios viene esta mañana, bendito Dios, sobre tu pueblo. Padre, es un pueblo santo, limpio por tu palabra. Y que ese fuego de tu Espíritu, mi Dios, llene los corazones. Porque hoy, bendito Padre, toda cadena que ataba, bendito Dios, el corazón y las manos de tu pueblo es desatada por la sangre del Cordero.
Y hoy declaramos, Espíritu Santo, tu presencia, mi Dios. Tu presencia, mi Dios, sobre nosotros. Tu presencia, mi Dios, sobre tu pueblo. Tu presencia hoy. Tu presencia hoy. Tu presencia hoy, mi Dios, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret. Desata tu fuego, Señor. Danos de tu fuego, Dios. Danos de tu fuego, Dios. Derrama tu fuego, Espíritu Santo. Padre, que todo aquello que hemos confesado esta mañana, dice la palabra, mi Dios Todopoderoso, en Santiago, que todo aquel que ha cometido pecado venga delante de los ancianos y todo pecado será perdonado. En el nombre de Jesús. Hoy declaro, mi Dios, que todo aquello que se confesó esta mañana es perdonado por la sangre preciosa del Cordero de Dios. Y si alguno está enfermo, será sanado por la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Cristo. Hoy oramos, Señor, por aquellos que están enfermos. Hoy oramos, Señor, por aquellos que se encontraban mal en el nombre de Cristo. Y hoy declaramos sanidad por la sangre del Cordero de Dios en el nombre de Cristo. En el nombre de Cristo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Padre Santo. Gracias. Levántate.
y los esperábamos el martes a las 8 de la noche, reanudarnos nuestras enseñanzas a través de este medio de Facebook. Que Dios los bendiga y continuamos aquí un poquito más en el sábado.